Buenos días, mis estimados estudiantes de la institución educativa José Benito Barros Palomino. Mi nombre es Aide Jiménez López y este año me corresponde darles a ustedes la asignatura de Historia. Es para mí algo muy grato, espero que nos vaya muy bien. No quiero demorarme o extendiéndome en saludos, porque los videos tenemos que hacerlo de manera más rápida para que nos puedan subir precisamente de manera más agilizada. Para comenzar el primer periodo, vamos a mirar en la guía número 1, vamos a comenzar con el tema la hegemonía conservadora. Para que ustedes tengan más claridad del tema, yo les quiero dejar a continuación un video que le va a hablar y le va a desarrollar todo el tema. Espero que lo aprovechen. Bienvenidos a este su canal. El día de hoy vamos a ver la hegemonía conservadora, uno de los periodos más importantes de la historia en Colombia. Bueno, estamos con la hegemonía conservadora. Como objetivo tenemos reconocer el desarrollo histórico de Colombia en el periodo de los inicios del siglo XX, ¿de acuerdo? Y como conceptos claves, Partido Conservador, separación de Panamá, Rafael Reyes, masacre de las bananeras, la misión Kemmerer, el Banco de la República y el café. Bueno, muchachos, ¿qué fue la hegemonía conservadora? La hegemonía conservadora ha sido un periodo de la historia republicana de Colombia, ¿vale? Va de 1904 a 1930 y se caracterizó por el monopolio en el poder político por parte del Partido Conservador y a su vez también un poder muy fuerte por parte de la Iglesia Católica. Vamos a tener aquí tres fases importantes para ver. Primero los antecedentes, segunda instancia el quinquenio de Reyes y en tercera parte la hegemonía en pleno. Como tal, la hegemonía conservadora se divide en dos, el quinquenio de Reyes y la hegemonía en pleno como tal. Bueno, como antecedentes tendremos primero la fundación del Partido Conservador en 1849, pues por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro, en respuesta a la fundación del Partido Liberal en 1848. Y bueno, esto nos va a llevar al gobierno de la regeneración entre 1886 y 1899, como respuesta al Olimpo Radical, que fue el gobierno de los liberales entre 1863 a 1886. En esa regeneración también vamos a tener importantísimo la Constitución Política de Colombia de 1886, que va a durar más de un siglo gobernando o dirigiendo el país. ¿Vale? Y que va a ser planteada por un presidente muy importante, que va a ser Rafael Núñez. Un gobierno de coalición entre liberales y conservadores, pero caracterizado más por el corte conservador. Luego tendremos la Guerra de los Mil Días, un conflicto sangriento que devasta a nuestro país entre 1899 y 1902, dejando aproximadamente entre 100.000 a 300.000 muertos. Y finalmente esto debilita al país y nos deja a portas de la separación de Panamá, dada en 1903 y reclamada por Estados Unidos y como lo vemos en la imagen, el presidente Theodore Roosevelt. La primera fase de este periodo de la hegemonía como tal va a ser el quinquenio de Reyes, del presidente Rafael Reyes, entre 1904 a 1909. Este se caracterizó por ser un gobierno progresista, que estimuló mucho la economía, estimuló la industria, tuvo avances a nivel de infraestructura. Su lema, paz, concordia y trabajo, menos política y más administración. Él plantea dos problemas fundamentales para Colombia. Primero, la falta de desarrollo de las vías de transporte. En este caso, él va a expandir la red ferroviaria de Colombia y también la red vial. Y en segunda instancia, la ausencia de un sistema bancario moderno.
Estos intentos modernistas pues no gustaron a las élites gobernantes del país y sufrió por eso una fuerte oposición. Así que pues este boyacense implementa una dictadura a partir de 1905 para poder gobernar por decreto y así también genera una asamblea nacional para reformar la constitución del 86. Sin embargo, sus opositores continuaron la oposición eh, por periódicos, por voz a voz, no lo dejaron gobernar y él pues plantea su renuncia en 1909. En algunos aspectos se indica que la hegemonía conservadora en realidad comienza a partir de este año, porque el gobierno de Reyes fue un gobierno de coalición entre liberales y conservadores. La hegemonía conservadora en pleno como tal. Tendremos a estos presidentes. Primero, después de Rafael Reyes, va a venir Carlos Eugenio Restrepo de 1910 a 1914, José Vicente Concha, el bogotano de 1914 a 1918, Marco Fidel Suárez, antioqueño, de 1918 a 1922, Pedro Nelo Espina, bogotano, de 1922 a 1926, y el tolimense Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930. La renuncia de Reyes, sus opositores, esta renuncia la hicieron por medio de un movimiento político llamado la Unión Republicana. Volvieron a convocar una asamblea en 1910 y modificaron la constitución. A partir de estas modificaciones, entonces tendremos los presidentes que hemos mencionado y bueno, vamos a ver cuáles son sus aportes. Carlos Restrepo se caracterizó por tener una excelente política fiscal que permitió un superávit presupuestal. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo una política tributaria muy asertiva y pudo dejar a Colombia más ganando a nivel presupuestal que debiendo dinero. Se pagó, se hizo importantes adelantos en cuanto a la deuda externa, ¿vale? Él es quien firma también el tratado Urrutia-Thompson, que es el que indemnizaba por los 25 millones de dólares a Colombia por la pérdida de Panamá. Estados Unidos quedó de pagarnos 25 millones de dólares, que en ese momento era la mitad del presupuesto de la República más o menos, por la pérdida de Panamá. No los pagó en ese momento, ¿vale? José Vicente Concha, del 14 al 18, padeció crisis económicas muy serias debido al impacto de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esto también permitió dinamizar un poco la industria, ya que Europa estaba pues destruida y estaba restringida. Eso hizo que se diera la necesidad de generar industria propia, ¿vale? Y se caracterizó por ser un gobierno tradicionalista. Luego siguió Marco Fidel Suárez del 18 al 22, quien plantea la doctrina de la estrella polar. Eso quiere decir que Colombia debía volverse un aliado estratégico de Estados Unidos. Importantísimo esa doctrina, la doctrina de la estrella polar. Adicionalmente, este antioqueño crea la condecoración de la Cruz de Boyacá, la que entrega el Congreso de la República a los militares por actos de valor y también a la población civil cuando se destaca. Es nuestra máxima condecoración y fue miembro fundador de la SCACTA, previa a Bianca, una antecesora de Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca, en el 21. Luego sigue Pedro Nelo Espina, 22 al 26. Él es quien recibe la indemnización por la pérdida de Panamá. Él sí recibe los 25 millones y a partir de eso hace algo fundamental. Hace la misión Kemmerer. ¿De acuerdo? Con esa misión Kemmerer contrata a un profesor norteamericano de apellido Kemmerer, quien es un economista y él es quien determina la creación del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y otros entes como la Contraloría General. ¿De acuerdo? Y además se crean otro tipo de misiones que pues desarrollan la política y desarrolla diferentes ámbitos de Colombia, ¿vale? Y finalmente, Miguel Abadía Méndez, él padeció un gobierno con fuertes crisis, padeció el impacto del crack del 29 en Estados Unidos, cosa que nos afectó aquí también. Fue quien estuvo en medio de la masacre de las bananeras en la región de Antioquia. Recordemos que allá había unos cultivos, o hay
todavía, unos cultivos de banano que eran de la Fruit Oil Company, y pues los trabajadores hicieron una protesta y el Estado, digamos, presuntamente abre fuego ante estos protestantes y pues hay bajas civiles. Y finalmente las jornadas estudiantiles de Bogotá en 1929, que fue una serie de marchas a raíz de aspectos educativos acá en Bogotá y que fueron muy sonadas. Carlos, bueno, ¿qué consecuencias trajo la hegemonía conservadora? Vamos a tener, en primera instancia, se expande el cultivo del café. El cultivo del café se convierte en un renglón importantísimo de la economía colombiana, ¿vale? Y se desarrolla su industria para la exportación. En segunda instancia, vamos a tener el desarrollo del transporte. Se amplía la red nacional de ferrocarriles y de las vías locales entre municipios. Se inicia la aviación comercial, como lo habíamos indicado con Escacta de Marco Fidel Suárez. Tercero, se desarrolla la industria. Hay una importación de maquinaria al país. Sin embargo, esta maquinaria recae en manos extranjeras. No era una industria nacional, sino eran extranjeros que venían generalmente huyendo de la Primera Guerra Mundial y montaban sus industrias acá. Y finalmente, un profundo dominio ideológico del catolicismo, ¿de acuerdo? En donde la Iglesia Católica se convertirá en un agente de control del Estado. O sea, él es el que va a determinar los currículos educativos, él se va a convertir en una autoridad civil, por ejemplo, en el caso de los matrimonios y los bautizos. En ese tiempo no existía el registro civil de nacimiento, sino el registro civil era la partida de bautismo. Y además era una fuerte fuente de proselitismo político. Les recomiendo que consulten, por ejemplo, el caso de Monseñor Miguel Builes y también Monseñor Bernardo Herrera. Les recomiendo que miren esas dos biografías, ¿vale? Ahora, para terminar, tenemos unas efemérides. ¿Qué pasó en algunos acontecimientos importantes en la hegemonía conservadora? 1903, Panamá se separa de Colombia. 1904-1909, el quinquenio de Rafael Reyes. En 1913 nace la Unión Obrera, que es un antecedente inmediato de la Unión Sindical Obrera, un importante sindicato en Colombia. En 1914 es asesinado Rafael Uribe Uribe, un importante político liberal que participó en la Guerra de los 1000 días. En 1915 es apresado el indígena Manuel Quintín Lame, un indígena muy influyente, sobre todo en el territorio del Cauca, quien va a luchar por la reivindicación de los derechos indígenas. En 1923 se funda el Banco de la República de Colombia. En 1927 está la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, que pues al día de hoy existe, ¿no? En 1928, lo que habíamos hablado, la masacre de las bananeras, y en 1929 las protestas estudiantiles en Bogotá. Bueno, muchachos, aquí tuvimos la hegemonía conservadora. Muy resumida, muy breve, espero les sirva. Por favor, chicos, si en algo les ha servido, suscríbanse, denle like y abrazo. Mis estimados estudiantes, como ya leyeron el contenido de la guía, entonces van a resolver a continuación una serie de preguntas relacionadas con el tema. Y dicen, ¿a qué se llama la danza de los millones? Expliquen. ¿Consideras que los gobiernos conservadores respetaron el derecho a la libertad de expresión? Expliquen. En la reforma constitucional de 1910 se introdujeron algunos cambios. ¿Cuáles fueron estos? Explica el objetivo del movimiento republicano. ¿Cuáles fueron las razones para que en Colombia se generara un sentimiento nacionalista y anti-norteamericano a principios del siglo XX? Bueno, espero que ustedes sepan aprovechar este video y que les vaya muy bien.